Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Cuántas cosas ya puedo decirte, porque al fin he aprendido a escribir. Ahora puedo decir que te quiero, ahora sí te lo puedo decir. Ahora empiezo, mi amor, a vivir. Ya la patria me ha dado un tesoro. He aprendido a leer y a escribir. Ya la patria me ha dado un tesoro. He aprendido a leer y a escribir. Nos cantaba en esta canción Despertar de Eduardo Saborí la gran Esther Borja. Con ellos, como preludio, emprendemos la aventura espiritual de hoy, que tiene por santo y seña la pupila asombrada, y a la que eres, ya tú lo sabes, bienvenida, bienvenido, y también viceversa. Una mirada lo dice todo. Cuba. Veíamos este fragmento introductorio del documental que se llama Maestra, de la realizadora estadounidense Katherine Murphy, una mujer que tiene también una obra audiovisual precedente. En este material se recogen muchísimos testimonios de las alfabetizadoras. Vamos a ver rostros bastante conocidos y es un material que recoge el espíritu de esa época y todas las motivaciones que tuvieron para participar en lo que fuera esa gran obra de la campaña de alfabetización. Vamos a ver un fragmento de los muchos que estaremos presentando a lo largo del programa de este documental que tiene ese nombre lindísimo de Maestra y que está narrado por Alice Walker, lo que le da un aire especial. Armed with workbooks, pencils, hammocks, and lanterns, the young volunteers, called brigadistas, headed off to their teaching assignments. Some brigadistas went to teach literacy in the cities to workers, the elderly, and anyone else who didn't know how to read and write. But the majority headed out to rural areas, remote mountain regions where electricity and running water were non-existent. A mí me tocó una finca en el territorio de Villa Clara y allí la casa del campesino se convirtió en mi escuela. Se hizo un censo, fuimos casa por casa para saber quiénes necesitaban pasar la escuelita y para convocarlos para que fueran por las noches o por las tardes, porque depende el horario que ellos pudieran disponer para aprender. Y casi siempre era de noche porque trabajaban en el campo, trabajaban en el pueblo. Y ella preparó como un comedorcito que tenía, se preparó una gran mesa a la cual nos reuníamos todos allí y se
se improvisó una pizarra. Había mucho entusiasmo, yo tenía muchos alumnos. Ahí me tocó trabajar en Manatí. En Manatí, en lo que es el central Argelia Libre. Pero de Manatí, en una colonia cañera grandísima, que había muchas personas que eran analfabetos, bastantes personas. Yo nunca había ido al campo, para hacer el cuento fundamental, nunca había ido al campo. A mí el campo era una cosa extrañísima, no extraña, pero sí algo distinto, ver a las personas, los campesinos. Tú no puedes ir, pero no había ido nunca a un lugar así. Éramos 3 compañeras, Aurelia, Hernández, Aide Muñoz y la que les habla, Daisy Beitía. Fuimos las que iniciamos la campaña. O sea, tuvimos 2 días o 3 de adaptación a ver cómo era aquello, piso de tierra, todas esas cosas que tiene el campo. Nosotras mismas nos repartimos después los alumnos por alfabetizados. Yo tenía como 7 o 8 y así cada cual. Y empezamos a dar las clases y a alfabetizar. Cuando eso, pues muchos que llegaban paraban en mi casa. Y entonces cada uno iba cogiendo su lugar muy distante, donde quiera, porque eso fue donde quiera. Y entonces en mi casa quedó uno. Bueno, ellos preparaban la mesa de la cocina. En la mesa ahí pues, se ponían los taburetes y un banco que había en la casa, que es esta misma mesa que está aquí. Y ahí alrededor, y él preparaba y le daba las clases. Se comenzaba por las vocales. ¿Cuáles eran las vocales y cuáles eran las consonantes? Es decir, consonantes más simples como la P, papá, pa, pe, pi. Yo tuve dificultades con un viejito, él se llamaba Joaquín y la palabra quín es con Q, U, y él decía que no, que ahí decía Joaquín, que no, él no entendía, que él era, si este era acá, y que aquí él se llamaba Joaquín, y él ponía Joacín. No había manera de que él entendiera que yo no sé quién lo inventó. Yo le decía, yo no sé, son los españoles, tus raíces. Pero bueno, yo no sé quién inventó la Q, la U, pero eso es así, Joaquín. Y él me decía, no. Si eso es mami, esto es así, este caque, kiko. Y mis alumnos eran haitianos. Mis alumnos eran haitianos que no sabían ni leer ni escribir en su idioma. Logré fue enseñarlos a firmar, pero ellos estaban muy orgullosos de no tener que usar el dedo para la huella digital y de poder poner su nombre, ¿no? Ir a una casa, alfabetizar a un señor llamado José María, que vivía con 3 hijos, su esposa y 3 hijos pequeños. Un ambiente familiar para mí particular porque era un bohío con piso de tierra, con 2, 3 taburetes para dormir. Suerte que bueno, nos habían dado nuestra hamaca y teníamos el farol. A mí y mi tía también y mi hermana Consuelo fueron a buscarme llorosas, que que podía irme, que lo recogiera todo, que por qué insistía tanto en irme, que mira cómo estaba la cosa, que todo estaba muy malo, que estaba malo, que no sé qué. Y yo le dije, no, yo voy a favorecer de todas formas y yo me quedo aquí. Aunque se vayan unas cuantas, yo me voy a quedar.
bailó su coraje junto a la estrella del Che. Una razón me hizo andar por intrincados senderos en los que odios ni aceros me impidieron avanzar. Es la razón de luchar por una verdad segura que ante la infamia más dura en un imperio desierto para mi palabra abierto las puertas de la hermosura. Para mi palabra abierto las puertas de la hermosura. Para mi palabra abierto las puertas de la hermosura. Y una razón para darte mi corazón, para entregarte todita mi arte. Ay, mi corazón para darte amor. Una mañana buena cuando leí tu poema, me llegó la musa, me tocaste aquí. Ay, una razón, esa manera que tienes tú, una razón, sentimiento sincero, amor. Ay, tu canción, la inspiración que no llega hoy a La Habana buena. Ay, Dios, tu mar, nuestro mar, nuestra Cuba entera te espera, te aguarda, te entrega su alma, la calma, la paz. Solo quiero paz para entregarte mi corazón, regalarte todo mi amor. En esa injusta condena te levante el alma que no te deja volar. Para mi palabra abierto las puertas de la hermosura. Veíamos a la violinista y cantautora Tanmi López en este tema que se llama así, Una razón, en el que ella musicaliza uno de los poemas de Antonio Guerrero, uno de nuestros 5 héroes. Y por esos caminos, por esas telarañas que teje la pupila, nos vamos de la mano del documentalista Santiago Álvarez con el noticiero ICAIC latinoamericano, específicamente la emisión del 4 de diciembre de 1961, en plena campaña de alfabetización. El doctor Fidel Castro, en su discurso resumen, denuncia el brutal asesinato del joven brigadista Manuel Ascunce y del campesino Pedro La Antigua. Compañeros trabajadores, en el día de hoy hemos recibido la noticia de que un joven brigadista alfabetizador de 16 años de edad fue asesinado por elementos contrarrevolucionarios. Unos 15 individuos vestidos a la usanza yanqui penetraron en la casa del campesino Pedro La Antigua, secuestrando a este en compañía del joven alfabetizador Manuel Ascunce. Cerca de la finca aparecerían después ahorcados, horriblemente torturados, un honrado campesino y un adolescente integrante del ejército más puro del mundo, las brigadas alfabetizadoras. Se me hacía difícil comenzar mis palabras de hoy sin exponer este hecho indignante y repugnante. El joven Manuel Ascunce, vecino de la barriada proletaria de Lluyanó, demostró siempre su entusiasmo por la revolución, integrándose a las brigadas alfabetizadoras. Estudiante de la secundaria básica, la revolución le había ofrecido una beca para estudiar en la República Socialista de Checoslovaquia. El doctor Fidel Castro convocó al día siguiente a todo el pueblo a rendir homenaje póstumo al héroe caído
en la emboscada artera de la contrarrevolución. El pueblo se moviliza para expresar su repulsa e indignación por el asesinato de Manuel Ascunce, símbolo de la juventud que crece vigorosa en la patria socialista, cuya vida fue truncada por los asesinos al servicio de la contrarrevolución y el imperialismo. La campaña de alfabetización, que erradicará para siempre uno de los más grandes males de nuestra nación, legado de 400 años de colonialismo y de 50 años de dominación yanqui, tenía que provocar la ira de los enemigos de nuestra revolución, que pensaron estúpidamente que con la tortura y asesinato de un joven intachable y de un campesino humilde podrían detener el avance victorioso de la alfabetización. Nos detenemos en las honras fúnebres a Manuel Ascunce para descifrar encrucijadas sobre este tema, sobre el contexto, sobre otros asesinatos brutales también que tuvieron lugar, como siempre, con Fabián Escalante. Bienvenido, Fabián. Un gusto saludarlo, como siempre. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Todo bien. Mejor ahora que está usted acompañándonos. Muchas gracias. Entonces, Fabián, está la revolución recién nacida, por decirlo de alguna manera, recién estrenada. ¿Cómo podemos mezclar todos estos elementos? Está la campaña de alfabetización, están pasando cosas como esta que veíamos, están los bandidos. ¿Cómo explicar todos esos ingredientes de un mismo proceso que está teniendo lugar en ese año? Mira, ya desde el año 59, la revolución comienza a alfabetizar. Yo creo que el proyecto el programa de alfabetización, la campaña de alfabetización ha sido la obra cultural más grande de la Revolución Cubana, sin lugar a dudas. Datos. Del año 59 al año 60 se alfabetizaron 100.000 cubanos. Y en la campaña, que fue el año 61, se alfabetizaron 700 y pico mil cubanos. En ese programa participaron, 125.000 alfabetizadores populares, 100.000 alfabetizadores Conrado Benítez, 35.000 alfabetizadores Patria o Muerte, más otros que del ministerio, maestros. Sí, pedagogos que se sumaron, a la campaña de alfabetización. Es la obra. Y todo esto va a transcurrir en el proceso en que Estados Unidos se está preparando para agredir a Cuba. No olvidemos que la agresión armada a Cuba finalmente se realizó en abril del año 61. Y ellos están preparando las condiciones para realizar esta agresión y para tener un escenario dentro de Cuba que fuera favorable a este invasor. ¿Qué implicaba qué? Bueno, primero, el alzamiento de grupos contrarrevolucionarios en la montaña de Cuba, empezando por Pinar del Río hasta las montañas de la Sierra Maestra. ¿Qué va a suceder? Bueno, y por supuesto grupos contrarrevolucionarios en las ciudades, en el pueblo, etc. Pero ¿qué va a suceder con los grupos alzados? Que donde más pudieron desarrollarse fue precisamente en el Escambray. En la Sierra Maestra no tuvieron ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque ahí combatió el ejército rebelde. Era el bastión de la revolución. Claro, era el bastión de la revolución. Y en otros lugares también. Fue rápida. Bueno, las milicias se crearon en Pinar del Río. Los malagones fueron los primeros en perseguir a los alzados en Pinar del Río, creado por el comandante en jefe Fidel Castro. Pero el Escambray se daban circunstancias específicas. El atraso de los campesinos, el analfabetismo, los terratenientes y latifundistas que habían sumido esa región del país en un lugar donde ni la radio se escuchaba. Y entonces es ahí precisamente, y ahí es donde había combatido o se había asentado el segundo Frente Nacional del Escambray, que como en otras ocasiones he dicho, fue un proyecto de la CIA en el año 58 para evitar la invasión del comandante en jefe hacia Occidente, es decir, la invasión del Che y de Camilo. Es decir, esos son todos los elementos, las circunstancias que hay
Y ahí se va a desarrollar el bandidismo con mucha fuerza. Estamos hablando de cuántos hombres, de cuántas bandas, para Mira, tener una idea general. En un censo que se hizo en algún momento de estos años, del año 60 al año 64, 59-64, ahí se movieron 177 bandas con 2.000 bandidos. Es decir, mucho más que los que vinieron en Girón. En una operación que ellos estaban preparando, que la CIA estaba preparando, precisamente cuando asesinan a Conrado Benítez, el 5 de enero de 1961, se lanzaron armas en días sucesivos que alcanzaron los 945 fusiles, pistolas, ametralladoras, etc. Un apoyo directo, concreto. Un ejército, es decir, para armar un ejército. Mandaron hasta cañones antitanques, que no sé a qué tanque le iban a tirar en esas montañas. Y precisamente este es el ambiente. Es decir, hay varias bandas importantes. Una de ellas es la de Osvaldo Ramírez. Osvaldo Ramírez, que había sido oficial del Segundo Frente Nacional de la Cámara y que era hermano de Porfirio Ramírez, que era el presidente de la FEU de la Universidad Central de Santa Clara. Es decir, que se estaban moviendo importantes grupos contrarrevolucionarios armados que la CIA estaba planeando en una operación que ellos llamaron Operación Silencio, abastecer con todas estas armas que al final de cuentas cayeron en manos de las milicias, porque el comandante había movilizado 50.000 milicianos, muchos de ellos de La Habana, para cercar y exterminar estas bandas, porque ya estaba claro que la invasión se estaba preparando y que probablemente viniera en esa dirección, en la dirección de Trinidad, que había sido desde el año 59 la población, el punto escogido por la CIA para atacar Cuba, para desembarcar sus hombres en Cuba. Conrado Benítez es detenido el 4 de enero del año 60. Se lo lleva preso a la banda de Osvaldo Ramírez, a él y al campesino, por supuesto, donde él radica. Esa noche, en la banda de Osvaldo Ramírez, compañeros de la seguridad del Estado tenían un agente infiltrado, el agente Cabaiguán, y va allí a verlo. Lo tenían preso en una especie de granero. Corral. Un corral. Y el agente le dice a Conrado para huir, y él le dice, no hagas eso, porque esta gente no me van a matar a mí porque soy maestro. Él piensa que los asesinos van a respetar su condición de maestro. Y está cubriendo la seguridad de la gente nuestra. Entonces, al otro día por la mañana, Osvaldo Ramírez llega y le propone a Conrado Benítez que deserte. Y Conrado le responde que no, que él es revolucionario y que no va a traicionar la revolución. Y ahí es donde comienza una fiesta macabra, que va a relatar un bandido que después capturamos, Mirio Pérez, que cuenta cómo fue aquello. Es decir, fue una cosa realmente espantosa. Es decir, primero, esa noche todo el mundo pasó por la jaula aquella y le tiraban piedras, los escupían, los pinchaban con los cuchillos. Y por la mañana Osvaldo llegó y los trajo, el primero que trajo fue a Conrado Benítez, y empezaron a golpearlo y a apuñalearlo, y a cuchillar, y a arrastrarlo hasta un árbol donde lo colgaron, lo subían y lo bajaban. Es decir, cuando un divertimento. Hasta que finalmente lo asesinaron. Ahí está la declaración del bandido Después, matan también al campesino. Matan al campesino. De la misma manera. De la misma manera. Y al otro día, día 6, Osvaldo Ramírez, que ya está perseguido, que no ha recibido las armas que se dejaron caer el día 5, manda un cable a su jefe, que estaba en la embajada americana, diciéndole, por favor, mándenme las armas porque me están cercando y si no me mandan las armas, todos vamos a morir. Es decir, ahí lo estamos viendo. Todo indica que si lo esperado no viene, vamos a morir. Vamos a morir. Lo esperado es la ayuda directa de los soldados. La ayuda que estaba llegando. ¿Qué sucede? Que por la presión de las milicias, la banda de Osvaldo Ramírez tiene que moverse del lugar donde era el lugar señalado para el desembarco de los paracaídas con las armas. Y esas armas van a caer en manos de las milicias. Es decir,
como los envíos sucesivos también van a caer en las manos de la milicia. Es decir, ese año va a ser un año muy difícil para la revolución, no solamente por el desembarco de los mercenarios por Bahía de Cochino, sino además por la capacidad de agresión de estas bandas en todo el país. Para que tú tengas una idea, Karen, existieron bandas hasta en La Habana, hasta en la provincia de La Habana, antigua provincia de La Habana. En las inmediaciones de Güines operaba un sujeto que le decían el Pipero. En total asesinaron a 9 maestros. El otro más connotado fue asesinado en octubre, Delfín Sen, por un bandido que se llamaba Tundique, que cayó preso después, fue por supuesto sancionado por los tribunales revolucionarios. Y el siguiente fue Manuel Ascunce, que fue el 26 de noviembre. Es decir, el 26 de noviembre, Manuel Ascunce, muchacho de 15 años, 14, 15 años. Eran unos niños. Los niños. Conrado tenía 18, Manuel Ascunce 16 En las inmediaciones años. también de Trinidad llega un jefe de banda, ya había muerto Osvaldo Ramírez, y llega Julio Emilio Carreter y lo captura. Y es la misma escena. El mismo guión. Primero los vejámenes. Porque este muchacho Manuel responde revolucionariamente que él es revolucionario y que él no va a desertar. Y acto seguido lo apuñalan y finalmente junto con Pedro la Antigua, el campesino que era dueño de la casa, pues lo asesinan, lo cuelgan de un árbol. En el dictamen que hace el juez de instrucción hay pronunciamientos en torno a esos mismos vejámenes que usted dice. No es solo el asesinato, es ultrajar, es humillar. En los dos casos, en el de Conrado Benítez y en el de Manuel Ascunce, le acuchillaron los genitales. Es una cosa además morbosa, es decir, es algo patológico de esta gente. Estos eran los libertadores de Cuba. Esta gente eran los que iban a derrocar la revolución cubana. Para hacer un mejor país. Para hacer un mejor país. Este es el ejemplo de lo que esta gente eran y de lo que proyectaban. Estos eran los agentes de Estados Unidos que querían hacer volver la democracia a Cuba. Y esas mismas historias a uno lo conectan con el presente, porque hay olores que uno también infiere así en esa cosa desenfrenada, poco, donde la humanidad no cuenta, donde todo es los intereses, los dineros y donde los seres humanos quedamos en último lugar. Como siempre, un gusto, Fabián, haberlo tenido aquí, contándonos esas historias que debemos tener más a menudo para poder ilustrarnos. Para poder conocer qué pasó en nuestro país y cómo hemos sobrevivido a lo largo de estos 60 años, de luchas y de victorias. Muchas gracias, Fabián. Vamos a seguir entonces con un poco más de ese video que amplía, recrea lo que fuera el sepelio de Manuel Ascunce. Gracias, Fabián. De nada. Todos los que hemos asistido a actos como este, podemos hoy afirmar que ninguna manifestación de duelo se ha realizado al impulso de una espontaneidad mayor y que jamás el dolor y el coraje había reunido junto al cadáver de un héroe a una multitud tan enorme como esta. El presidente Dorticós da lectura a un resumen del certificado de los médicos forenses que demuestra el grado de degeneración de la contrarrevolución. Es el resultado del reconocimiento médico forense. 14 heridas punzantes en el abdomen realizadas en vida. Una de esas heridas, profunda y penetrante, contusión. Escuchen, compañeros, y signos de tortura
en sus órganos genitales. Y ocurre una rara y significativa coincidencia. El cadáver de este adolescente es hallado justamente el 27 de noviembre, en que conmemorábamos el fusilamiento de los estudiantes de medicina. Aquellos fueron mártires inocentes. Este ha sido un héroe consciente. Ese joven muerto, pero vivo en nuestro recuerdo, presente para siempre en nuestro pueblo, nos dicta un mandato a ustedes, compañeros alfabetizadores, a las madres y los padres de todos los brigadistas. Alfabetizar, a eso nos ordena Manuel Ascunce, muerto ya, y una revolución no puede desoír el mandato de sus muertos ilustres. La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias y no cede un lugar para morir en esta tierra por el futuro. ¿Qué ejemplo se ha convertido en puñal, se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte? No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde hay hambre, presto a luchar, a continuar. Que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto,
se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La, 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 y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La, 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 Y si bien estar alfabetizado es una condición indispensable para tener los ojos abiertos al conocimiento, en el mundo de hoy no basta. Dale clic y Naima nos explica por qué. Bienvenida, Naima. Un gusto como siempre, Karen. Con eso que yo comentaba, teniendo eso como plataforma, háblanos de lo que vas a estar conversando hoy. Karen, vamos a estar hablando de esta muchacha, Alexandra Elbakian, una joven kazaja de 30 años que es desarrolladora de sistemas y además neurocientífica. Pero no la trajiste por eso. No, la traigo por un proyecto que desarrolló en 2011. Ella se enfrentó a un problema que nos enfrentamos todos los que tenemos que hacer una investigación, una tesis de grado, de maestría, doctorado, que es que cuando empiezas a buscar las referencias bibliográficas, esos artículos tienen un alto costo, entre 25 y 30 dólares o euros, en dependencia de donde sea la revista. Te das cuenta que cuando tienes necesidad de consultar 50, 100 artículos para hacer un estado del arte, el bolsillo no da. Efectivamente. Y en países del tercer mundo esta situación empeora porque no tenemos credenciales para esas revistas. En el caso de Cuba, incluso no tenemos ni acceso a la mayoría de esas revistas por el bloqueo, precisamente. Pero esta muchacha encontró una solución a todos esos problemas. Ella, en su tesis de grado, se enfrentó a ese problema y empezó en la web profunda, a hacer recopilación de artículos y a distribuirlos entre los compañeros que se los iban pidiendo. Hubo un momento en que estas peticiones ya eran más que las que ella podía dar y creó entonces un repositorio en el que estaban esos artículos. Pero se dio cuenta de que eso no era suficiente y empezaron a desarrollar algoritmos que obtenían esos artículos de las propias bases de datos de las revistas y los ponían entonces en ese repositorio a disposición de todo el mundo, libre. Ella lo dice, que la misión de su proyecto es que todo el mundo tenga acceso al conocimiento para poder investigar, poder trabajar. Entonces ella trabaja en función de la sociedad, democratizando de cierta manera el acceso a la información. Y además me imagino que si bien fue recibido esa idea y ese proyecto con aplausos por todos los que se podían beneficiar, asumo que no le fue tan bien entonces con las propias revistas o con los propios dueños, por decirlo de alguna manera, de toda esa información que ella entonces está poniendo a disposición de los otros. Así mismo, ese proyecto que te dije comenzó desde el 2011, ya ha recibido alrededor de 5 o 6 demandas judiciales importantes, porque las propias revistas no les da. Hay un momento en el que empezaron a ir en contra de ella, en contra de su proyecto. Producto de eso, el sitio para las descargas, que es SICHOP, SICHOP, que lo estamos viendo en las pantallas, no tiene un dominio específico, o sea, no es .com, no es .cu, no hay un dominio específico. Porque se ha tenido que mudar. Lo tiene que mudar casi constantemente. Por tanto, nosotros estamos poniendo una lista por la cual se puede acceder a este sitio, y si una no funciona hay que probar con la otra, porque es en esa lista, en ese rango de dominios en los que se puede acceder a este sitio. Lo que sí hay una realidad. Nunca me ha pasado o las personas que conozco que lo usamos y que gracias a él hemos podido hacer ciencia, nunca nos ha pasado que no hayamos encontrado un artículo ahí. Y también no solo por los algoritmos que obtienen los artículos, sino porque muchos investigadores que sí tienen credenciales en estas revistas han donado su identidad anónimamente, por supuesto, a este proyecto, y cuando un artículo no está porque el algoritmo no lo pudo obtener por X, Y o Z, se usa la credencial de ese investigador, se accede a la revista
y se pone el artículo a disposición. Así que hay una parte de la comunidad científica que se solidariza con la idea y que siente que lo otro es injusto, que ese control absoluto del conocimiento en detrimento de otros, pues definitivamente si algo no es justo. Te quería preguntar, Naima, en el caso de esto que estamos comentando, ¿se entra y se busca el artículo como si estuviéramos en Google o hay determinados requerimientos para facilitarle a las personas el acceso? Hay un conjunto de pasos. Primero no se busca por el título. Estas grandes revistas, estas grandes editoriales te dan siempre el resumen para engancharte. Mira qué bueno está, pero no lo puedes obtener. Y además te dan el DOI, que es un identificador único del artículo, que con ese DOI es lo que vamos a poner en el buscador del SciHub para poder tener acceso al artículo. Karen, es importante que todas estas acciones, además de ayudar a la comunidad científica internacional, también de cierto modo han hecho que Alexandra se gane el título de ser la Robin Hood de la ciencia, la que les roba la ciencia a las grandes revistas, a las grandes editoriales y las pone a disposición de todas las personas. Bueno, pues esto sabe la leyenda de Robin Hood regresando de otra manera, y también lo que comentábamos al principio, que en los tiempos modernos no basta con estar alfabetizado y saber leer y escribir, sino también los caminos para acceder al conocimiento a veces se vuelven tortuosos, difíciles, a veces marcados por el dinero, y experiencias como esta pues tratan de darle agua al dominó, como decimos. Gracias, Naima. Gracias a ti. Te espero la semana que viene. Como somos más que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Aunque no esté de moda, te pido una mano. Mis entrañas no entienden de estética y cambios. Un poquito antes en el programa veíamos a Sara González y aunque estuvimos dándole clic por el medio, ya está Fide, aunque no esté de moda. Su nombre es Pueblo. Sara González, bueno, como sabemos todos, una de las grandes voces del movimiento de la Nueva Trova, cantautora Sara González, parte del grupo de experimentación sonora de Licay. Y su nombre es Pueblo, es una pieza antológica, todo un himno que se ha sabido del pueblo durante muchos años, durante décadas, y que pertenece a Eduardo Ramos, otro de los miembros del grupo de experimentación sonora de Licay, que también perdimos físicamente, bajista del grupo de Pablo. Hemos hablado también de Eduardo en el programa. Y bueno, vamos a ver ahora, vamos a seguir ya en la parte final del programa con el documental Maestra de Catherine Murphy, que es una realizadora norteamericana, muy amiga de Cuba, que ha estado muchísimo en Cuba, amiga de los trovadores, ha estado en descargas de trovadores para arriba y para abajo con el piquete de trovadores cubanos. Y que además puso en su material, como decía yo al inicio del programa, rostros conocidísimos de Cuba, como el mismo caso de Adria Santana. De Adria Santana, que además fue esposa también de Pablo Menéndez, también del grupo de experimentación sonora de Licay. Y bueno, Diana Balboa, compañera también de Sara. Y bueno, una de las figuras de las artes plásticas notabilísimas en Cuba. Una gran también trovadicta, por supuesto. Y bueno, yo creo que en este programa, Karen, no podría faltar una película de Octavio Cortázar, El Brigadista, que es todo un clásico en cuanto a reflejar ese mundo de aquellos muchachitos, a veces casi niños, adolescentes, que fueron a alfabetizar. Y una de las campañas en el documental, de alguna manera se dice que es en la que el pueblo entero fue héroe. Y bueno... y así también la pupila le rinde a la memoria de Salvador Wood, otro rostro también, otra alma importantísima. Y que coprotagonista también con su hijo. Así que yo creo que ese es el momento y para despedir en esa maravilla en que la ficción se une a la realidad y a esa gran hazaña de todo un pueblo. Pues gracias, Fide, nos vemos la semana que viene. A ti también te esperamos la semana que viene y los dejamos con estas imágenes bellísimas que habla también de la obra bellísima que fuera la campaña de alfabetización. Gracias, Fide. Tuvimos riesgos, claro que tuvimos riesgos. En ese tiempo mataron a Manuel Ascunce, fue muy doloroso. Y bueno, eso no lo que hizo fue darnos coraje para seguir. Porque era muy, muy lindo lo que nos estaba pasando.
you feel pleasure when you help another person. And that is like when you get gasoline. It's your insulin, it's your gasoline. Para mí tuvo una gran importancia. ¿Por qué motivo? Porque uno no se da cuenta, en esa etapa de transición, las jóvenes estaban muy atadas a la casa, a la familia, a las costumbres, a no salir de la casa, no hacer nada más que lo que la familia decidiera en la vida de uno. Ubiquémonos en el tiempo de la alfabetización. Había machismo, había incomprensiones, había mucho tabú. La alfabetización se hace en el año 61. La revolución triunfa en el 59. Había que romper muchos ligamentos que teníamos con la sociedad anterior. Era una carga muy grande. Siete años tenía cuando alfabeticé. Siempre fui una niña que me gustó mucho, ¿no? Leer, estudiar, aprender. Por lo tanto, pedí que por favor que me dejaran alfabetizar y mis padres lo plantearon a la comisión que radicaba allí. Me hicieron las pruebas pertinentes, una comisión creada, y realmente vieron que yo, producto de los conocimientos que yo tenía, que yo podía impartir clases. 7-year-old Griselda was given a teaching assignment close to her home in Havana. Me pusieron un alumno que se llamaba Carlos Pérez Isla. Él partió de cero, era una persona de 58 años completamente analfabeto. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, muy intensa. Hubo un nivel de confianza muy grande. Él en ningún momento me trató como una niña, ni yo como un anciano, ni nada. Éramos la maestra y el alumno. Que ellos se hicieron una familia a trabajar, porque ellos trabajaban junto con nosotros en las actividades agrícolas que nosotros hacíamos, en todo tipo de trabajo que hacíamos, y después sacaban sus horitas para preparar su clase para darla, y entonces daban las clases, no fallaban. Era algo muy bonito y se hizo una familia. Por las noches hacían fiestas que bailábamos, nunca habíamos bailado esa música, de los puntos guajiros, eso, pero nos divertíamos, fíjate. Con la edad que teníamos nos divertíamos muchísimo con ellos y decían poemas y controversias y cosas de los campesinos muy originales y muy simpáticas, y nos divertíamos y la pasábamos bien también. Yo encantada, feliz y realizada. Ya nos trajeron en trenes, nos trajeron en tren para acá todos los alfabetizadores, figuras de miles. Y estamos ahí con ese lápiz
grande, agarrado, que fue como se desfiló en La Habana, en la Plaza de la Revolución, que desfilamos con un lápiz como mostrando el triunfo de la enseñanza. Y fue un evento de una fuerza enorme, ¿no? Porque éramos tantas mujeres y hombres alfabetizadores, jóvenes, todos, que me quedó, ¿no?, ese recuerdo. Uno nunca piensa que lo que uno hace es importante o no es importante, uno lo hace y ya. Y al cabo de los años, porque te digo, yo tenía 12 años, yo en ese momento no sabía ni remotamente ni que era histórico, ni que era importante, ni que era nada. Yo sentía, porque soy una persona sensible, que yo estaba haciendo el bien, yo estaba haciendo bien, ¿no?, a unas personas, y que yo estaba dando algo mío a otras personas. Y eso es algo que siempre en mi casa nos educaron y nos enseñaron, que aunque tuviéramos poco había que repartirlo con otras personas, ¿no? Aquí en Maniadero, Mario, nadie se va a olvidar de ti. ¿Qué digo yo olvidarse? Va a ser como si tú siguieras siempre aquí entre nosotros, compartiendo nuestra vida. Como Adrián, como Tito. Y desde luego, compañeros, pasarán los años, porque la vida. Y los que vivan entonces aquí en la Ciénega de Zapata, también te recordarán, Mario, aunque no te hayan conocido. Para mí es muy difícil este momento. Difícil porque me voy. Porque dejo aquí yo quisiera decirles que también he aprendido mucho con ustedes y que tampoco los voy a olvidar nunca. Caballero, hace falta un palo. Tú, tráete un palo por allá. ¿Un palo? ¿De dónde? No sé, por ahí, busca una caña brava, que sea bien grande. Vamos, tráete una escalera. ¿Una escalera? Sí, por caso un guajiro por ahí, no sé, búscalo, un bueno de carbón. Vamos, caballero.
Vete a traerte la bandera que está allá en el camión. Ahora, apúrense. Vamos. Recuéstala a la 6. Ahí está. Bien, pues. Está bueno, bien. Vamos a dejarla ahí. Ahí está bueno, Pablo. Vamos, rápido la bandera esa. Tírala bien ahí. Amárrala bien fuerte. Bien fuerte, que eso tiene que ir allá en lo último de la 6. Vamos a subir. Vamos, anda. Arriba. Aguántate bien, Eduardo. Ahí. Bien. Vamos arriba.